This program is a part of a series of studies that our Pastor Gian has prepared for you. Welcome to Victory Church, Odessa. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith by reflecting on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our Pastor Gian. Evangelios Paralelos, episodio 22, abril 14 del año 2023. Este es el estudio bíblico con Victory Church desde Odessa, Texas. Hola amigo, hola amiga, bienvenido. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church, y desde Odessa, Texas te digo hola. Te invito para que visites nuestras plataformas de video en los canales de Apple TV, Roku TV, Amazon Fire TV. Y por supuesto las plataformas de Facebook, YouTube, Vimeo para ver más videos de este tipo. También te recuerdo nuestras plataformas de audio que son resultado de nuestro podcast y puedes encontrarlos en Spotify, Google Podcast, iHeartRadio y por supuesto nuestra emisora 24 horas al día, Victory Radio. Este día estoy muy feliz. Quiero decirte que este episodio se lo dedico con todo mi corazón a mis sobrinas Jimena y Florecita, que han venido de Guatemala para visitarnos a Tracy y a mí y nos han dado una alegría enorme en nuestro hogar. Nuestros perros Max y Dali han disfrutado grandemente la compañía de estas muchachitas y les digo, va a ser muy duro dejarlas ir, pero tienen que volver a sus hogares con sus familias y van a llevar el cariño, siempre buenos recuerdos de esta visita y las dos nenitas sobrinas de ellas y el esposo de Flor, Alex, Mía y Juliana, preciosas muchachitas. Y con esto quiero agradecerle a Jimenita y Florecita que hayan estado acá. Reciban más amor ahora que ya están de vuelta en Guatemala. Van a ver este mensaje y les digo, ha sido hermoso. En este momento estas dos niñas andan paseando, comprando, disfrutando. Una hermosa tarde hoy acá en Odessa, Texas. Bueno, sin más, quiero darles la bienvenida a nuestro episodio número 22. Evangelios Paralelos es un estudio que hemos estado haciendo ya por varias semanas, que consiste en estudiar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en una forma paralela, porque los 4 evangelios cuentan la historia de nuestro Señor Jesús, pero no todos los evangelios cuentan todo lo que los otros cuentan. Y por eso precisamente aquí, como puedes ver en esta imagen, en nuestro episodio anterior estudiamos el ministerio del Señor Jesús en Jerusalén. Y los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no dicen nada al respecto, solo Juan lo cuenta en el capítulo 2, versos 23 y 25. Este día hablamos de Nicodemo y Judea. Tampoco Mateo, ni Marcos, ni Lucas dicen nada al respecto, sino más bien es Juan. Y esto lo leemos en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, versos 1 al 21 primero y luego el verso 22. Y hoy presento a ustedes acá en pantalla la lectura que proviene de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien. Perfecto. Vamos, Yeho, preséntame en la pantalla completa la lectura de este día. Gracias. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo,
Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Los fariseos era un grupo de la secta judía sumamente conservador. Ellos creían en la resurrección, pero eran muy firmes en sus tradiciones. Y una de las cosas que tenían es que se iban mucho en la aplicación de la ley mosaica. Y este grupo tenía líderes, por supuesto. Dentro de esos líderes había uno, Nicodemo, que había escuchado de Jesús y dijo, yo voy a ir a ver qué es de este hombre. No quiero saber más de él, dice Nicodemo. Y se acerca un día, ¿verdad? Y le va a preguntar cosas. Y el Señor Jesús le responde directo al punto, ¿verdad? No se fue por las ramas y le dice, mira, tienes que nacer de nuevo, punto. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y por supuesto esto fue una confrontación para Nicodemo, ¿verdad? Que se quedó procesando. Va a ser del agua y nacer del Espíritu. Entonces le pregunta al Señor, ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo regrese al vientre de mi madre? Le dice, no entiendo cómo va a pasar eso. Y el Señor le dice, Nicodemo, no te estoy diciendo eso. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, le dice, porque existe una vida espiritual. Ahora, todos entendemos, ¿verdad?, que del papá y de la mamá hay una unión y a través de esa unión se da el gran milagro de la vida. Vida que Dios da, ¿cierto? Pero al final es una vida física. La vida espiritual no es de lo que el Señor Jesús está hablando acá. Es separada. Y esta vida espiritual es la que proviene del agua y del Espíritu. ¿En qué sentido? Bueno, proviene del Espíritu porque es el Espíritu de Dios quien le da vida a la persona que está muerta en sus pecados. Pero proviene del agua por el hecho de que hay una necesidad de un bautismo. Bautismo que debe hacer un creyente en su edad adulta, como le sucedió al Señor Jesús, quien es nuestro ejemplo, que a la edad de 30 años dejó que Juan el Bautista lo bautizara en el río Jordán, sumergiéndolo totalmente, que es un episodio de esta serie que te aconsejo que busques y estudies conmigo. De manera que el bautismo es un mandamiento. Te hago esta pregunta, como adulto, ¿has sido tú bautizado? Bueno, tal vez tendría que hacerte la primera pregunta, que es, ¿eres tú un creyente en el Señor Jesús? Porque si tú eres un creyente, tienes que proceder con el bautismo. Debes hablar con tu pastor local y hablar y decirle, pastor, mire, yo quiero ser bautizado.
Si tú no eres miembro de una iglesia, es el momento de hacerte miembro de una iglesia. Busca una iglesia local en donde te hagan parte, te hagan sentir bien y se hable la palabra de Dios como debe ser. Hay iglesias en todos lados y tú vas a encontrar una donde te sientas cómoda. Allí es donde tú te debes unir y permanecer como miembro y crecer espiritualmente. Y el primer paso que vas a dar es proceder al bautismo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. De hecho le dice el Señor, ¿sabes? El Espíritu Santo es como el viento. Y le da una analogía muy buena, ¿verdad? Porque le dice, mira, uno nunca sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. Hoy por hoy hay equipos de satélite y software que te permiten conocer ciertos pronósticos del clima. Claro. Pero nadie puede controlar el viento. El viento lo controla Dios, nuestro Señor, la naturaleza, en sus leyes. Y de la misma manera ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en diferentes formas y el Espíritu Santo viene a través de personas como mi persona en este momento, hablándote la palabra de Dios. Y en una forma invisible para ti, casi intangible, mientras escuchas mi voz y ves la imagen, el Espíritu de Dios se mueve lentamente tocándote el corazón y te hace sentir algo especial. Hay dos cosas que el Espíritu Santo va a hacer en ti de entrada. La primera cosa es que te va a mostrar que eres un pecador. Porque es necesario que tú consientas que has fallado y digas, sí, esto no lo he hecho bien. Es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo. Te va a mostrar que eres un pecador y que necesitas arrepentimiento. Pero la segunda cosa que el Espíritu Santo te va a mostrar es que hay esperanza en Jesús. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Salvador de la humanidad. El Señor Jesucristo, quien murió y resucitó y ascendió al cielo y vendrá por su iglesia otra vez. El Espíritu de Dios viene en ti y te ilumina en esas dos cosas. Te muestra que eres pecador, te muestra que hay un Salvador y allí es donde opera el milagro. El Señor Jesús le quiere explicar estas cosas a Nicodemo, pero Nicodemo está confundido. Porque él no entiende nada del mundo espiritual. Él entiende de religión. Él entiende de tradiciones. Como le pasa a mucha gente hoy. Porque nacen en un contexto en donde hay prácticas de religiones. Practican religión de una o de otra forma. Están acostumbrados a tradiciones. Para esta fecha se hace esto, para esta fecha se hace lo otro, pero no entienden nada del mundo espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que comprender del mundo espiritual? Primero que todo, que en el mundo espiritual, en el reino de Dios, en ese reino hay un rey. El rey, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, habita en su gloria y en su esplendor, rodeado de serafines y querubines que le obedecen y le adoran, porque Él es Rey del universo y su autoridad es la autoridad real y máxima, suprema en todo el universo, incluyendo este planeta, incluyendo en tu vida. Él es el Rey. El mundo espiritual opera porque hay un reino de Dios, pero al mismo tiempo también hay oscuridad y tinieblas. ¿De dónde provienen? Provienen de la rebelión de Satanás y algunos ángeles que le siguieron porque se rebelaron en contra de Dios. Porque no querían hacer las cosas como el Señor Dios decía y dice, correctamente, en paz, en amor, en la luz. No. Ellos se rebelaron y Dios, con toda su autoridad, nuestro Señor Dios Todopoderoso, los envía afuera y caen al abismo, a las tinieblas, en el infierno, en donde ciertamente hay una jerarquía y un orden, y Satanás como cabeza de todos esos rufianes sucios, cucarachas, quieren causar daño a la gente, porque contrario al reino de Dios, que es el reino del amor, el reino de las tinieblas, de la verdad, en el reino de las tinieblas todo lo que ellos buscan es dañar a la gente. Odio, resentimiento, maldad, es lo que opera en el reino de las tinieblas. So te hago una pregunta. ¿A qué reino tú perteneces? ¿Al reino de la luz? ¿Al reino de Dios? ¿Del amor y de la verdad? ¿De la justicia?
o al reino de las tinieblas? ¿Mentiras? ¿Trampas? ¿Suciedades? Primer pregunta interesante que hoy quiero que te hagas, porque tú tienes que tomar una decisión al respecto. Lo mismo que Nicodemo, ¿verdad? Y de hecho el Señor Jesús le dice, mira, tú no entiendes nada de lo que te estoy hablando, le dice. Y si no entiendes esto básico, le dice, ¿qué sentido tendría que yo te explicara a ti de las cosas que están en el cielo? Porque nunca ha subido nadie jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Porque el Señor Jesús ha habitado por siempre, ¿sabes? Es el Dios eterno, por siempre y para siempre. El que era, que es y ha de venir, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dios en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero era necesario que el Señor Jesús muriera. Así como fue un ejemplo en los días de Moisés, que para sanar a la gente pusieron una serpiente en un pedazo de madera y lo levantaban para que la gente viera esa señal y se sanaran. Así es necesario, dice el Señor Jesús, que el Hijo del Hombre sea levantado para ser crucificado. Allí realmente le revela a Nicodemo qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato, en los próximos años. Nicodemo está todavía que no comprende nada. Pero sucede el día que el Señor Jesús tiene que dar su vida en el Calvario. Y allí en esa cruz, Él derrama la sangre en su cuerpo. Ni una sola gota de sangre permaneció en su cuerpo. Toda la sangre que Él tenía adentro se fue saliendo por las heridas y los golpes, hasta que al final le ponen una lanza en el abdomen y agua sale porque ya no hay ni sangre adentro del cuerpo de nuestro Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que Él muriera en una forma sacrificial para pagar el precio de tu salvación. Él murió para demostrarte que te ama. Y por eso fue que lo hizo. Y aquí en este pasaje de Juan, encontramos en el verso 16 la cosa más maravillosa que hemos escuchado muchísimas veces por todos lados, y hay de hecho hasta calcomanías en carros y pósters enormes donde dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tú sabes que el Señor Jesús vino a salvar al mundo. Él vino a ser la luz del mundo. Él no vino para condenar. Si tú estás escuchando, quiero que sepas, estás escuchando para ser salvado, no para ser condenado. Mi función es ayudarte, guiarte, para que encuentres el camino hacia la luz y te mantengas en la luz. Mi función no es de acusarte o hacerte sentir mal. Sin embargo, el Espíritu Santo nos hace sentir mal a todos, ¿verdad? El remordimiento por las cosas malas que hemos hecho. Y el Espíritu Santo nos mueve a cambiar. El Señor Jesús vino a salvar al mundo, pero la gente del mundo no entiende que existe un reino de Dios y un reino en las tinieblas. Y habitan en ese reino en las tinieblas porque allí están cómodos, practicando lo malo, con mentiras, con estafas, con adulterios, envueltos en la corrupción, envueltos en manipulaciones, en lugar de actuar en la luz, en donde se opera por medio de la verdad, lo correcto, lo justo, lo noble. La gente dice, no es posible hoy vivir en el reino de Dios. Yo les digo, claro que es posible. De hecho, es nuestra obligación vivir en el reino de Dios, en el reino de la luz, actuar correctamente, decir la verdad. Y si hemos equivocado o hemos fallado, pues vamos a pedir perdón, buscar la reconciliación, reparar lo que podamos reparar. Hay cosas que a veces no se pueden reparar, pero se puede uno reenfocar, cambiar. Tiene que haber una decisión dentro de ti por decir, yo quiero moverme al reino de la luz y operar en la luz. Y a partir de ese momento, entonces empiezas a vivir en la verdad, en el amor, en la justicia, en lo correcto, en lo noble, en lo bueno, para ser parte verdadera de la luz. Y esto es lo que el Señor Jesús habló con Nicodemo.
Inmediatamente después, en el verso 22, escucha esto, dice: después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Sabes, si tú eres creyente, probablemente tú dices: es cierto, yo estoy de acuerdo, yo ya viví este proceso y soy salvo. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida porque un día le di mi corazón al Señor. Y estoy feliz. Bueno, está bien. Y luego dices: y yo he intentado compartir las buenas nuevas del Evangelio con la gente y los invito aquí y allá, pero la gente no quiere nada con Dios. Te voy a decir esto. Mira, el Señor Jesús acá dice que después de hablar con Nicodemo y pasara lo que pasara, que no hay registro de que Nicodemo haya cambiado de inmediato o que no haya cambiado. Pero independientemente de eso, el Señor se fue con sus discípulos a seguir predicando y a bautizar a otros en otro lado. Es lo que tú debes hacer como creyente. No porque alguien te cerró la puerta, tú vas a decir: bueno, que se pierdan, que se vayan al infierno si es lo que quieren. No. Es lo contrario, tú debes pensar: bueno, si este no quiere ahora, pues más adelante quizás sí. Porque el Señor te va a dar la oportunidad de compartir con otros las grandezas de su reino. Una vez una persona me dijo: yo no tengo el conocimiento bíblico para hablar de Dios, tampoco tengo la experiencia, no soy elocuente y no soy bueno con la gente, ni mucho menos con palabras. Realmente no creo yo que sea capaz de compartir así como tú, me dijo. Entonces mi respuesta es la que te quiero dar. Tú probablemente disfrutas comer. Como cualquier otro ser humano, has de tener platillos que son tus favoritos. Imagínate que tú vas a un lugar, ya sea un restaurante o una casa, o encuentras una receta y cocinas algo, o alguien te cocina algo que tú dices: esto está pero delicioso. Y de pronto un día te encuentras en un lugar en donde hay alguien y sin mayor preparación o introducción, de pronto surge el momento y le dices: ¿sabes qué? Acabo de comer algo que es delicioso. Y la persona responde: ¿qué es? Le dice. Y tú le cuentas. Le hablas de la textura, del color, del sabor, la presentación. Y por supuesto sonríes, dices: es que estaba delicioso, quiero comer eso otra vez. Y la persona te pregunta: ¿y dónde lo comiste? Y esto y lo otro. Porque nota el agrado con que cuentas cuánto disfrutaste esa comida. Cuando tú has disfrutado estar en la presencia de Dios, cuando tú has experimentado el amor de Dios, su gracia, su perdón, su misericordia, su provisión, la sanidad que te trae, la restauración, la esperanza que te da para el futuro, es exactamente lo mismo compartir cómo Dios te hace sentir con alguien que está ahí a la par tuya en ese momento. Tú nunca sabes a quién vas a impactar solo por decirle cómo Dios te hace sentir. Porque la gente hoy está perdida. Recuérdate que hay dos reinos. Si tú ya estás en el reino de la luz, bendito sea el Señor. Pero hay muchos que están en el reino de las tinieblas y ni siquiera lo saben. No se trata de imponer: esta comida es deliciosa, mira, este platillo es excelente, tienes que comerlo y te voy a obligar y te voy a recoger para que vayamos a comer. Y no se trata de imponer tu punto de vista acerca de esa comida que te gusta. Se trata de compartir cuánto has disfrutado esa comida. Lo mismo ocurre con nuestro Señor. Cuando tú has aprendido a disfrutar los manjares que trae la presencia de Dios en tu vida, que el Señor está transformando tu vida totalmente, que el Señor te está dando una nueva esperanza al futuro, te llena de una fe extraordinaria y te anima para pensar que las cosas van a ser tan lindas, tú dices: yo quiero que otros sepan. Y luego de ello lo compartes. Y el Señor hizo eso, estaba en todos lados y bautizaba a la gente. Que me lleva a la pregunta final de hoy: ¿estás tú ya bautizado?
El Señor Jesús mismo se bautizó, ¿sabes? Hay un episodio aquí, búscalo. Y en ese episodio está Juan el Bautista, quien va a bautizarlo. Aparece el Señor Jesús. Hay una voz del cielo que desciende y dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús en la forma de una paloma. La Trinidad de Dios. Este es uno de los ejemplos, que te puedo dar varios, acerca de la Trinidad de Dios. Todo lo que la Biblia dice es cierto. Tú simplemente no entiendes cómo opera. Pero si tienes la dedicación y el deseo de aprender las cosas grandes que la Biblia enseña, vas a encontrarte con un mundo maravilloso que nunca te imaginaste antes, con la verdad, la pureza de la Biblia, que te va a llevar a una vida extraordinaria, llena de verdadera felicidad. Con esto cierro hoy este episodio número 22. Te recuerdo todas nuestras plataformas de video en los canales de Apple TV, Roku TV y Amazon Fire Stick. Solo busca el app Gian TV y, por supuesto, síguenos escuchando en Victory Radio. Con esto me despido y una vez más, Jimenita, Florecita, mis bellas lindas, aquí las espero la próxima vez con sus familias. Hasta entonces, queridos amigos, que pasen muy feliz noche. Chao. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gian TV app. With the Gian TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gian TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gian's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms.
Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find those too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.